bienvenidos a su programa Fragmentos de la Historia. Hoy vamos a ver la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es nuestro famoso santo San Pablo. Pocos conocen la vida y el trasfondo cultural de este santo tan importante en nuestra iglesia. Bienvenidos. Saulo de Tarso, el popular San Pablo, es uno de los apóstoles más importantes para el cristianismo, para la iglesia cristiana en general. Saulo o Pablo de Tarso era un judío de la diáspora, porque Tarso quedaba justamente en lo que hoy es Turquía, en Asia Menor. Tarso era una ciudad importante, una ciudad griega romanizada, y allí confluían muchas culturas de las cuales seguramente Pablo o Saulo se alimentó. Por eso este apóstol es tan importante. Fue el que sacó adelante el cristianismo, lo sacó de Jerusalén, lo sacó de Galilea y lo sacó finalmente de Judea, de todo ese territorio, y lo llevó a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos pueblos que no eran israelitas, que no eran judíos, que no eran hebreos. Por ello, Pablo es tan importante para la iglesia y merece la pena que conozcamos en detalle quién era él, lo cual vamos a ver a continuación. ¿Quién era Pablo? ¿Cuál fue el contexto cultural de Pablo? Pablo fue un hombre con un complejo trasfondo. Vivió y trabajó en diferentes mundos y culturas. Se enorgullecía de sus orígenes judíos, pero a la vez se aprovechó de las ventajas que le ofrecía su condición de ciudadano romano. Pablo era judío de la diáspora. Se crió en Tarso, una ciudad helenística de la zona oriental de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Todavía joven marchó a Jerusalén para formarse en el conocimiento de la escritura y la tradición en la escuela de Gamaliel, un destacado dirigente del movimiento de los fariseos. Gracias a este trasfondo cosmopolita, Pablo hablaba varios idiomas. Durante su juventud, que pasó en el ambiente greco-romano de Tarso, se familiarizó con el idioma griego y escribió sus cartas en el griego koiné. Al igual que el inglés en nuestro tiempo, el griego koiné hacía posible comunicarse con gentes de otras culturas y razas. Pablo era además ciudadano romano. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy posible que hablara latín. También hablaba hebreo y arameo. Recuerden que el Señor Jesús hablaba fundamentalmente arameo. Este dominio de varios idiomas facilitó a Pablo sus viajes a través de todo el Imperio Romano y la posibilidad de hacerse entender casi en todas partes. Visitó importantes centros urbanos como Antioquía de Siria, Éfeso en Asia Menor, Filipos, Corinto y Atenas en Grecia, y finalmente coronando su obra en Roma. Es interesante recordar que Pablo no conoció al Señor Jesús, aunque fueron contemporáneos. Recordar también que Pablo se hizo apóstol después de que Jesús había muerto, que había resucitado y había subido al cielo. Es muy bueno tener este hecho claro. Pablo se llamaba a sí mismo un apóstol abortivo. Por eso tuvo dificultad con los demás apóstoles, sus compatriotas judíos, que sí habían conocido al Señor y habían compartido con Él. Dejemos aquí esta parte
y escuchemos a continuación la historia completa de Pablo. Pablo declaró que era judío. ¿Por qué fue tan importante que Pablo declarara soy judío? Aun cuando fue muy valiente en la misión que el Señor Jesús le encomendó de llevar el evangelio a los gentiles, principalmente fuera de los estados de Judea y Samaria, le costó mucho a Pablo ser reconocido como apóstol ante los demás apóstoles que conocieron a Jesús. Por ello declaró que él también era judío, destacando quizá ante los otros apóstoles, por ejemplo ante Pedro y Santiago, que deseaban un cristianismo judealizado, que también él era del pueblo escogido de Dios. Soy judío tenía una doble razón. Primero, era como decir, tengo el prestigio. Vean, soy de la estirpe del pueblo escogido por Dios y no reniego de mi pueblo. Y segundo, soy israelita como ustedes, aunque estoy decidido hasta la muerte a proclamar ante los gentiles el evangelio que Jesús me reveló, el cual no imponía condiciones de costumbres judías. Sus orígenes judíos marcaron su vida. Creció como el judío Saulo. La antigua fe de sus padres significaba mucho para él, pero se convirtió en convencido seguidor de Jesucristo. Saulo se volvió Pablo. Su vida cambió radicalmente, pero nunca negó su condición de judío. Pablo siguió siendo Saulo, murió como cristiano y como judío. Pablo también declaró que fue circuncidado al 8º día. En la carta a la comunidad de los filipenses, el mismo Pablo relata que fue circuncidado a los 8 días de nacer. Frente a las críticas que le habían ganado su postura de que los paganos cristianos no tenían que circuncidarse, Pablo quería zanjar de una vez por todas cualquier duda acerca de su condición de judío. De acuerdo con las normas estrictas de la Torá, él mismo fue circuncidado al 8º día, donde se dice que también Jesús fue circuncidado al 8º día. La Torá, también conocida como la Ley de Moisés, es el documento más importante de la religión judía, escrito en hebreo. La Torá está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros contienen los 613 mandamientos de los judíos, así como la historia de los inicios de esta religión. Si bien es cierto, como ya se dijo, que vivían en la diáspora, pero observaban los mandamientos de la Torá. Hasta qué punto eran firmes sus convicciones es algo que no podemos decir, pues carecemos de la necesaria información, aunque con alguna cautela podemos deducir de ciertas observaciones formuladas por el mismo Pablo y de algunas decisiones que tomó, que había crecido en un medio consciente de su identidad judía. Pablo conocía sus orígenes y había recibido de sus propios padres el conocimiento de su identidad como judío, israelita, descendiente de Abraham y perteneciente a la tribu de Benjamín. Pablo dijo que era fariseo, pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran uno de los más importantes partidos políticos religiosos que tenía el pueblo judío en la época de Jesús. Y Pablo, en cierta forma, se ufanaba de pertenecer al partido fariseo. A propósito, él persiguió a los cristianos con la autoridad eclesiástica del partido fariseo. Los fariseos, al igual que los saduceos, eran los dos partidos políticos que compartían el poder en la Judea de Jesús, que compartían el poder religioso y el poder político que los romanos le permitían a los judíos.
cuando Judea fue tomada por por los romanos. Los romanos, en particular el César de ese momento, que era César Augusto, permitía eso, sometía a un pueblo, lo ponía a tributar, pero permitía que sus autoridades siguieran influyendo de una manera política y religiosa en su pueblo. Porque a Roma le gustaba que no hubieran trifulcas ni revoluciones, sino someterlos de esa manera. Era una manera civilizada de la época en que Roma sometía a los pueblos. Los ponía a tributar, pero les permitía, repito, tener su religión, tener sus autoridades eclesiásticas. Y en el momento en que Jesús vivió, en que impartió su ministerio, y que Pablo era ya un hombre importante, aunque no se conocieron, el partido fariseo, como el partido saduceo, era importante para los judíos. Pertenecer a él pues daba prestigio. Eso para aclarar por qué Pablo le parecía significativo decir que él también era judío, y era judío fariseo. También dijo Pablo: por lo que toca a la ley, soy fariseo. Siendo un joven, viajó a Jerusalén para formarse allí en la exégesis de la escritura y la tradición bajo la dirección de Gamaliel. Gamaliel era escriba y pertenecía a la corriente de los fariseos dentro del judaísmo de la época. Cuando Pablo escribe en el pasaje autobiográfico de su carta a los filipenses que era, comillas, por lo que toca a la ley fariseo, cierro comillas, quería él destacar este prestigio para luego contraponerlo al sin igualable valor de su nueva adoptada fe de seguidor de Cristo. Recordemos que los fariseos era uno de los más importantes partidos políticos religiosos de su época en el mundo judeo-hebreo. Bien, así llegamos al final de la historia de Pablo o Saulo de Tarso. Saulo finalmente, después de muchos viajes en los que insistió en llevar el evangelio cristiano al imperio romano, fundamentalmente en las provincias del Asia Menor y parte de Europa, terminó en Roma. A Roma llegó como prisionero y murió allí como un mártir durante la administración del emperador Nerón, aproximadamente entre el año 64 y 67. Este es el final de esta historia. Nos veremos en un próximo capítulo de Fragmentos de la Historia. Hasta pronto.